Hola, hola. Vamos con el capítulo 2. Dejé a mi madre y bajé las escaleras hasta la puerta de la entrada lateral, donde la vivienda del primer piso se encontraba con la funeraria de la planta baja. Allí había un pequeño espacio, un rellano entre las puertas y la escalera, y me detuve un momento para respirar hondo. Como todas las mañanas, me dije que mi madre solo pretendía ayudar, que reconocía mis problemas y quería ayudarme a superarlos de alguna manera que ella sabía. Solía pensar que hablarle sobre mis normas me iba a ayudar a seguirlas a rajatabla, que de algún modo eso me obligaría a ser responsable con ellas, pero el nivel de control al que me sometía era demasiado agobiante. No veía la manera de deshacerme de él. Me estaba volviendo loco, literalmente. Las normas que seguía estaban diseñadas para proteger a la gente, para evitar hacer nada que estuviera mal y para mantenerme lejos de situaciones en las que pudiese lastimar a alguien. Desde luego, el potencial de hacerlo no me faltaba. Tenía 7 años cuando descubrí la gran pasión de mi vida, los asesinos en serie. Obviamente, no es que lo que hacían me gustara, porque sabía que no estaba bien, pero me fascinaba el qué, el cómo y el por qué. Lo que más me intrigaba no eran los diferentes que eran, sino lo mucho que se parecían, entre ellos y a mí. A medida que leía y aprendía más sobre asesinos, empecé a tachar en una lista mental las señales de alarma. Enuresis nocturna crónica, piromanía, crueldad con los animales, alto coeficiente intelectual y notas bajas. Una infancia solitaria con pocos amigos o ninguno. Relación tensa con los progenitores y un hogar disfuncional. Estos rasgos, juntos con varias decenas más, son los que predicen el comportamiento de un asesino en serie. Yo los tengo todos. Darse cuenta de que las únicas personas con las que te sientes identificado son asesinos psicópatas supone todo un impacto. Pero lo que tienen esos rasgos es que tampoco son pruebas irrefutables. La mayoría de los asesinos en serie los muestran durante la infancia, pero gran parte de los críos que los tienen no llegan jamás a convertirse en asesinos. Moverse entre un estado y otro no es más que un proceso en el que se avanza paso a paso, saltando de mala decisión en mala decisión, haciendo ese poquito más y yendo un poquito más allá. Hasta que al final alguien te pilla con el sótano lleno de cadáveres y un altar hecho de calaveras en el salón. Cuando mi padre se marchó de casa y yo me enfadé tanto que tuve ganas de matar a todo el mundo, supe que había llegado la hora de hacer algo al respecto. Creé las normas para que me ayudasen a hacer todo lo normal, feliz y no violento posible. Muchas de ellas eran obvias. No hacer daño a animales, no hacer daño a las personas, no amenazar a animales o personas, no golpear ni dar patadas a objetos. A medida que me hacía mayor y me comprendía a mí mismo un poco mejor, empecé a crear normas más específicas y a acompañarlas de castigos si era preciso. Si quiero lastimar a alguien, tengo que hacerle un cumplido. Si empiezo a obsesionarme con una persona en concreto, tengo que ignorarla durante una semana. Normas como esas me ayudan a deshacerme de pensamientos peligrosos y a evitar situaciones de riesgo. En cuanto aterricé en la adolescencia, mi mundo cambió. Así que las normas también tuvieron que acomodarse. A las chicas del colegio les salieron caderas y pechos, y de pronto mis pesadillas se llenaron de mujeres chillando, en lugar de hombres viejos chillando. Instauré una nueva norma: no mirar los pechos de las chicas. Pero en general me resulta más fácil no mirar a las chicas en general. Lo que nos lleva hasta Brooke. Brooke Watson era la chica más bonita del instituto. Tenía mi edad, vivía 2 casas más allá de la mía, y yo era capaz de distinguir su olor entre la multitud enorme. Tenía el pelo largo y rubio, aparatos en los dientes y una sonrisa tan amplia que yo me preguntaba por qué el resto de las chicas se molestaban en sonreír. Conocía su horario de clases, su fecha de cumpleaños, la contraseña de su cuenta de Gmail y su número de la seguridad social, y nada de eso era de mi incumbencia.
Tenía normas en contra de acosar a las personas que deberían haber evitado que averiguase todo aquello, o incluso que pensara en ella. Pero Brooke era un caso especial. La cuestión era que las normas estaban pensadas para mantener al señor monstruo oculto, pero tenían un brutal efecto secundario. También mantenían al resto de las personas alejadas de mí. Un tipo que en cuanto empieza a conocer a una persona se obliga a ignorarla completamente, no es alguien que vaya a hacer muchos amigos. Al principio eso no solía importarme, pues me conformaba con ignorar al mundo y mantenerme alejado de toda tentación, pero mi madre pensaba lo contrario, y como había tomado un papel activo en mi sociopatía, me metía en situaciones que yo no estaba seguro de saber gestionar. Insistía en que la única manera de adquirir aptitudes sociales era mediante la práctica, y además sabía que me gustaba Brooke, así que nos juntaba a la mínima oportunidad. Por aquel entonces yo tenía un permiso de conducir para aprendices, para sacarme el carnet. Y su treta más reciente había sido prestarme un coche y decirle a los padres de Brooke que yo la podía llevar a clases todas las mañanas. Ellos pensaron que era una idea genial, en parte porque la parada de autobús más cercana estaba a 8 manzanas, y en parte porque no tenían ni idea de cuántas veces a la semana yo soñaba con embalsamar a su hija. Saqué las llaves, salí fuera y caminé hacia el coche. Mi madre me había comprado el más barato que había encontrado, un Chevy Impala de 1971, azul celeste, sin aire acondicionado ni radio. Tenía el chasis de un tanque y era igual de manejable que un transatlántico. Según mis cálculos, podría haberlo fundido para hacer al menos 3 Honda Civic, pero tampoco me quejaba, me conformaba con tener un coche. Brooke salió a la calle antes de que me diese tiempo a arrancarlo. Yo siempre quería conducir hasta su casa y recogerla en la puerta. Me parecía más educado, pero todas las mañanas me oía encender el motor y nos encontrábamos a mitad de camino. «Buenos días, John», dijo mientras se acercaba y se sentaba en el asiento del copiloto. Yo no la miré. «Buenos días, Brooke. ¿Estás lista?» «Lista». Me alejé de la acera y aceleré poco a poco sin apartar la vista de la carretera. No la miré hasta llegar al final de la manzana, cuando paré en la esquina y alcancé a verla brevemente mientras comprobaba el tráfico. Llevaba una camisa roja y la capa superior de su pelo atada con una coleta. Evité fijarme con más detalle en la ropa, pero por un destello de su piel me di cuenta de que llevaba pantalones cortos. En aquella época del año ya hacía bastante calor, así que para el mediodía se estaría bien. Aunque a esas horas de la mañana aún hacía bastante fresco, por lo que estiré la mano y encendí la calefacción antes de seguir calle abajo. «¿Estás listo para la clase de ciencias sociales?», preguntó. Era la única que compartíamos, así que era un tema de conversación frecuente. «Creo que sí», dije. No quería leer el capítulo sobre la presión entre compañeros, pero unos amigos me convencieron de hacerlo. La oí soltar una carcajada, aunque no me giré para ver su sonrisa. Brooke era la gran anomalía de mi vida, el nudo retorcido que estropeaba mis normas y tiraba todos mis planes por la tierra. Por supuesto, si se tratase de cualquier otra chica, ni siquiera le dirigía la palabra, y si alguna vez soñara con cualquier otra, no me atrevía a permitir ni pensar en ella durante una semana. Eso era lo más seguro y llevaba años viviendo así. Sin embargo, por culpa de esta situación tenía que ensanchar los límites de mis normas y dejar sitio para la forzada proximidad de Brooke. Tuve que instaurar una larga lista de excepciones que cubrían todo lo que había que entre hacer como si no existiera y secuestrarla a punta de navaja. No podía pasar de ella y tampoco podía quedarme mirándola, así que desarrollé una serie de opciones aceptables. Tenía permitido decir su nombre una vez al día, por las mañanas, cuando entraba en el coche. Podía hablar con ella mientras conducía, pero manteniendo la mirada fija en la carretera. En el instituto podía mirarla 3 veces durante la clase y hablar con ella una vez durante la hora de la comida, pero ninguna más.
Debía de evitarla entre las clases, incluso si eso significaba desviarme de mi camino. No podía seguirla, ni siquiera aunque nos dirigiéramos al mismo sitio, y bajo ninguna circunstancia tenía permitido pensar en ella durante el día. Si lo hacía, me obligaba a recitar mentalmente secuencias de números para ahogar los pensamientos. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Y la que seguramente fuese la más importante de todas, no podía tocarla a ella ni nada que le perteneciese, por ningún motivo. Antes de ponerme esa última norma, le había robado una cosa con el único fin de quedármela. Un clip de pelo que, no sé cómo, había acabado en el suelo del coche. Lo guardé durante una semana como si fuera un talismán, pero convertía la norma de no pensar en ella en prácticamente imposible de respetar, así que lo volví a dejar en el suelo y a la mañana siguiente se lo señalé como si lo acabara de ver. Había llegado al punto de no tocar la puerta del copiloto, la suya, a menos que no tuviese más remedio. ¿Piensas tú alguna vez en si podría volver? Brooke interrumpió mis pensamientos con su pregunta. ¿Quién? El asesino, dijo con voz pensativa. Actuamos como si ya no estuviera solo porque lleva 3 meses sin atacar a nadie, pero ¿siguen sin encontrarlo? Todavía sigue por ahí y continúa siendo malvado. Normalmente, Brooke evitaba hablar del asesino, incluso aborrecía pensar en el tema. Si lo sacaba, es que algo debía de estar preocupándola. Puede que todavía esté por ahí, le respondí. Algunos asesinos en serie son capaces de esperar años antes de volver a atacar, como el ATM, pero normalmente son unos tipos diferentes de asesinos. El nuestro era... Estuve a punto de mirarla, pero me di cuenta a tiempo de que iba a hacerlo y clavé la vista en el asfalto con fastidio. Debía tener mucho cuidado para no asustarla. En general, la gente flipaba bastante cuando veían cuántas cosas sabía sobre los asesinos en serie. Incluso el agente Foreman se sorprendió durante las primeras entrevistas. Él era especialista en perfiles criminales y aún así yo había leído un documento sobre Edmund Kemper que él ni siquiera conocía. No lo sé, dije. Cuesta pensarlo. Sí, a mí no me gusta pensarlo, pero estando la señora Crowley tan cerca es difícil olvidarlo. Debe de sentirse muy sola. Comprobé el ángulo ciego y justo en el momento vi que Brooke me miraba. ¿Alguna vez tienes pesadillas sobre aquello? La verdad es que no. Le contesté, aunque era mentira. Soñaba con aquello prácticamente todas las noches y era el principal motivo por el que no podía dormir. Podía estar a punto de caer rendido, esforzarme por llenarme la cabeza de pensamientos felices, y de pronto me veía de nuevo en casa del señor Crowley, golpeando a la señora Crowley con un reloj. Tenía pesadillas sobre el momento en que encontré a mi terapeuta, el doctor Nevling, muerto en la entrada de mi casa, y soñaba también con el señor Crowley, el asesino de Clayton en persona, transformado de manera increíble en un demonio que rajaba y mataba un largo desfile de víctimas antes de venir a por mi madre y a por mí. Yo lo había matado, pero eso no había hecho sino empeorar las pesadillas. La mayoría de aquellas eran sobre lo que había disfrutado matando y las ganas que tenía de volver a hacerlo. Eso daba mucho más miedo. No me puedo imaginar lo que debe de haber sido para ti encontrarte con aquel tipo, dijo Brooke. Creo que yo no podría haberlo hecho así igual que tú lo hiciste. ¿Lo que yo hice? ¿Sabía que había matado al demonio? ¿Cómo? Intentar salvar a Nevling. Yo habría salido corriendo. Ah, ya. Por supuesto, no era matar lo que ella tenía en mente, sino salvar. Brooke siempre veía el lado positivo de todas las cosas. No estoy seguro de tener un lado positivo, pero al menos cuando estaba con ella, podía fingir que sí. No creas que fue para tanto, dije cuando entrábamos en el aparcamiento del instituto. Seguro que tú habrías hecho lo mismo y probablemente mejor. Recuerda que ni siquiera pude salvarlo. Pero lo intentaste.
Estoy seguro de que él aprecia el esfuerzo. Dije y aparqué en la única plaza que quedaba lo suficientemente grande para mi enorme coche. Tenía gracia porque esa cosa seguramente pesaba más que el 99% de los automóviles que allí, a pesar de que la mayoría de los chavales conducían furgonetas. Ya hemos llegado. Brooke abrió la puerta y salió. Gracias por traerme, dijo. Nos vemos en ciencias sociales. Salió corriendo para encontrarse con una amiga. Me permití mirarla a placer mientras se alejaba a paso ligero para alcanzar a una amiga que iba hacia el edificio. Era preciosa, y le iba a ir mucho mejor en la vida si yo no formaba parte de ella. ¡Calla ya!, dijo Max. Max se había acercado y había tirado la mochila al suelo. Max Bowen era lo más parecido a un amigo que tenía, aunque más bien se trataba de un asunto de conveniencia que de una auténtica amistad. Los asesinos en serie suelen ser chicos muy retraídos que apenas hacen amigos, así que me dije a mí mismo que tener un mejor amigo, aunque fuese de pega, me ayudaría a ser normal. Max era el candidato perfecto. No tenía otros amigos y estaba tan absorto en sí mismo que no parecían importarle mis diversas excentricidades. Por otro lado, era bastante insoportable, como su nueva manía de empezar todas las conversaciones con ¡Calla ya! Últimamente tu presencia es toda una fuente de placer, ¿lo sabías? Dije. ¡Habla el muerto viviente! Todos sabemos que eres un proyecto de gótico. ¿Por qué no te vistes de negro y acabas con la agonía de una vez? La ropa me la compra mi madre. Ya, la mía también hace lo mismo. Dijo. Ya se había olvidado de la ristra de insultos y se había agachado para abrir la mochila. Dentro de poco la ropa de mi padre me irá bien y entonces molaré mucho. Podré ponerme su uniforme de combate y todo. Max adoraba a su padre, sobre todo después de que hubiera muerto. El asesino de Clayton lo había partido por la mitad justo después de las Navidades y desde entonces todo el pueblo estaba siendo súper amable con Max, aunque yo creía que estaba bastante mejor sin él. Su padre era un gilipollas. «Mira esto», dijo. Se puso en pie y abrió una gruesa carpeta. Dentro había varios cómics escrupulosamente guardados en fundas de plástico. Cogió uno con mucho cuidado y me lo pasó. «Es una edición limitada», dijo, mientras me lo ponía en las manos con cuidado. «Green Lantern, número 0, edición exclusiva del Salón del Cómic. Tiene hasta el sello dorado en la esquina y todo. ¡Está numerado!». «¿Y por qué lo traes al instituto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El único motivo por el que Max traía cómics tan caros era para fanfarronear. Guardados en un cajón de su casita, no le servían de nada porque así nadie sabría lo guay que era tenerlos. «¿Qué es eso?», preguntó Rob Anders cuando se detuvo junto a nosotros. Suspiré. «Ya estamos». Esto ocurría prácticamente todos los días. Rob se burlaba de Max y yo me metía con Rob. Él me amenazaba y todos nos íbamos a clase. Algunas veces me preguntaba si yo no le fastidiaba adrede para volver a sentir la emoción del peligro, para volver a saborear un poquito del terror que había sentido durante el invierno. Pero Rob no era un asesino, tampoco era un demonio, y sus amenazas eran flojas y vacías. Tenía 16 años, por el amor de Dios, ¿qué iba a hacerme? «Buenos días, Rob», dije. «Siempre es un placer verte». El señor monstruo anhelaba apuñalarlo. «No hablaba contigo, friki», dijo Rob, «sino con tu novio». «Este cómic es más valioso que cualquier... Oh, no, me equivoqué. Este cómic es más valioso que cualquier cosa que tú tengas», dijo Max, apartándolo de él con ademán protector. Siempre tenía a punto las palabras menos adecuadas. «Déjame verlo», dijo Rob y agarró el cómic rápidamente. Al menos Max fue lo suficientemente listo para no oponer resistencia y lo soltó de inmediato. «Sujétalo con cuidado, ¿eh?», pidió Max. «No lo arrugues». «Green Lantern», dijo Rob mientras lo sujetaba delante de la cara. Su voz sonaba diferente,
con más intención de lo normal y un poco más de dramatismo. La experiencia me había enseñado que esta clase de tono indicaba que el hablante se estaba burlando de algo. ¿Es él con quien sueñas por las noches, Max? ¿Un Green Lantern fortachón y de ensueño que se mete en tu habitación? ¿De verdad que solo sabes hablar sobre homosexualidad? Le pregunté. Sabía que no debía hacerlo enfadar, pero Rob nunca me hacía nada, solo fastidiaba a Max. Creo que, después del incidente de Halloween, todavía me tenía miedo. Solo hablo de gays cuando estoy con maricas como tú, dijo y dobló el cómic y el soporte de cartón. No lo dobles, por favor, dijo Max. ¿O qué? Preguntó Rob con una sonrisa. ¿Tu papi del ejército me va a dar una paliza? Vaya, apunté. ¿Acabas de reírte de algún fallecido? Cállate, dijo Rob. Así que te crees duro porque otras personas mataron a su padre, ¿no? Continué. Eso sí que es tener agallas, Rob. Y tú eres un maricón, dijo golpeándome con el cómic en el pecho. ¿Te das cuenta de cuánta más homofobia expresa un hombre, más probable es que sea un gay? Rob me miró con desdén. ¿Y tú te das cuenta de que estás pidiendo a gritos que te parta la cara? Ahora mismo, me acabas de entregar una petición firmada. Chad Walker, uno de los amigos de Rob, se le acercó por detrás. Vaya, los frikis, dijo Chad. ¿Qué tal estáis, par de engendro? Yo me siento maravillosamente, Chad, dije sin apartar la mirada de Rob. Por cierto, me gusta mucho tu camisa. Rob me miró fijamente un instante y después dejó el cómic en mis manos. Fíjate bien, Chad, la prueba viviente de lo mal que pueden salir los hijos que no tienen padres. Dos familias disfuncionales en acción. Es obvio que tener un padre ha hecho maravillas contigo, dije. Por fin saltó un fusible en la mente de Rob y me dio un empujón en el pecho. Freaky, ¿quieres que hablemos con quién es el disfuncional aquí? ¿Quieres que hablemos de rajar personas? Te hacen ir a la comisaría casi una vez a la semana, John. ¿Cuándo se van a dar cuenta de que eres un psicópata y arrestarte? Estaba gritando y otros chavales se habían parado a ver qué es lo que pasaba. Aquello era nuevo. Nunca lo había llevado a tales extremos. Muy observador, ¿eh? Le dije. Me estaba costando mucho encontrar algo que decir que fuera un halago. No se me ocurría nada, pero el señor monstruo seguía susurrándome al oído y se me escapó algo antes de que pudiera evitarlo. Pero piénsalo así, Rob. O bien te equivocas, o en cuyo caso toda esta gente que te está mirando piensa que eres un idiota. O aciertas, lo que significa que estás amenazando a un peligroso asesino. En cualquiera de los casos quedas como un tonto. ¿Acaso me estás amenazando, friki? Escúchame, Rob, dije. No me das miedo, para nada. Otras veces lo he tenido. Miedo de verdad, del genuino. Y tú no estás ni mucho menos a su altura. ¿Por qué tenemos que pasar por esto todos los días? ¿Tienes miedo de que te pillen?, me respondió Rob. Tenemos que ir a clase, dijo Chad y tiró de su amigo. Su mirada decía que estaba preocupado. Rob había ido demasiado lejos, o quizás hubiese sido yo. Rob retrocedió un paso, me hizo una peineta y se dirigió al edificio del instituto junto con Chad. Yo le di el cómic a Max y él lo estudió con atención para ver si había sufrido algún daño. Un día de estos me estropearé a uno y lo denunciaré por daños. Mi padre me dijo que estos valen por lo menos unos cientos de dólares, ¿eh? Un día de estos vas a dejar los cómics que valen cientos de dólares en casa, donde Rob no te los pueda estropear, repliqué. Estaba enfadado con él por atraer la atención de Rob. No debería estar infringiendo mis normas, ni siquiera las más simples. Un año atrás ni siquiera habría provocado a Rob de aquella manera, lo que quería decir que el señor monstruo estaba haciéndose demasiado fuerte. Max se guardó el cómic en la carpeta y esta en la mochila. Nos vemos a la hora de comer, dije. Calla ya, respondió Max. Fin del capítulo 2.
Luego seguiremos con el 3 y luego tal vez con el 4 y tal vez luego nos terminemos el libro. Eso, nos vemos. Siguiente. Adiósito.